Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esta es una clase en la que, bueno, dado el último feriado, quería compartir con ustedes una breve explicación de la teoría política de Platón con un análisis de el texto La República, ¿sí? Bueno, la idea es que poner un poco en claro algunas de las categorías que desarrolla Platón en este diálogo a partir del texto que tienen ustedes, que es el obligatorio para ver la teoría política de Platón, que ya está subido al aula virtual y que, bueno, se va sumando a lo que nosotros hemos venido viendo de la teoría política de la antigüedad. Recuerden que ya vimos el contexto histórico en el que Platón desarrolla su teoría. La semana pasada también estuvimos viendo sobre los sofistas y la postura política de los sofistas, que también va a entrar el trabajo práctico y todo lo que se haya desarrollado en esa clase al parcial. Ahora vamos a ver esta pequeña explicación y, bueno, la clase que viene ya vamos a arrancar con Aristóteles. ¿Sí? Bueno, dentro de lo que es la teoría política de Platón, los objetivos que nosotros podemos identificar dentro de la República, que están claramente expuestos, digamos, y que nosotros venimos ya comentándolos, tenemos reformar la organización política de una manera radical y hay un marcado interés por la educación, ¿sí? O sea, para Platón, a partir de una educación muy estricta, se puede lograr esta reforma en la organización política que él plantea. Recordemos que él era muy crítico de la democracia ateniense y sostenía que en realidad el mejor gobierno era una aristocracia. Esta educación, a su vez, va a tener como finalidad formar a la élite de futuros gobernantes, puesto que de ellos depende la construcción de una buena ciudad, ¿sí? Él va a fundar la academia como el espacio educativo y pedagógico en el que se va a formar a estos futuros gobernantes. Platón entiende la política como una ciencia cuya finalidad es hacer de los ciudadanos mejores hombres. Esto solo puede lograrse a través de un conocimiento que permita distinguir lo bueno de lo malo. Aquí ya vemos cómo está ligado en la filosofía, en la teoría política de Platón, la cuestión ética y, por supuesto, también la cuestión de el saber. ¿Cuáles son los puntos de partida? Nosotros ya estuvimos viendo esto en clases anteriores, que tienen que ver con las decepciones relacionadas al sistema democrático de gobierno, la incompetencia e ignorancia que él veía en los políticos, esto que él criticaba mucho de los sofistas, digamos que enseñaban a hablar, enseñaban el arte de la retórica, pero el saber verdadero, el conocimiento verdadero acerca de las cosas, no lo podían transmitir. La inestabilidad política de las ciudades, que también estuvimos viendo, y como les decía recién, el relativismo y escepticismo de los sofistas, que ya estuvieron viendo con mayor profundidad la clase pasada con el profesor Parra. Aquí yo les hago como una pequeña referencia a qué es el relativismo y a qué es el escepticismo, pero ustedes lo tienen más desarrollado ya en clases anteriores, así que solamente les sumo un poquitito. El relativismo es la doctrina según la cual no existe nada verdadero ni falso, como tampoco nada bueno o malo en sí mismo. Todo depende de las circunstancias en que el juicio o acto se produce, mientras que el escepticismo es una actitud filosófica que defiende la imposibilidad de llegar a ningún conocimiento cierto.
Nosotros vamos a ver, digamos, y ya el punto de partida de Platón es la crítica a que no hay ningún conocimiento cierto, o sea, todo lo contrario para él, y que también hay cosas verdaderas, universalmente verdaderas, afirmaciones o verdades que son universalmente válidas para Platón. Dentro de lo que es la organización social de la República o en la República, el primer interrogante que se hace Platón cuando va desarrollando este diálogo es sobre la justicia. Nosotros, yo ya en la primera guía de lectura que le facilité Platón, introduje una pregunta para que ustedes puedan leer e identificar cuál es el conflicto que se suscita en esta primera parte del diálogo de la República en relación al concepto de justicia, a la praxis o sea, a la realización de los actos justos, principalmente un conflicto que se da con un sofista que participa en este diálogo. Entonces, la principal pregunta es, ¿qué es lo justo en el hombre y en la ciudad? ¿Y cuál es el origen de la ciudad? Dentro de las tesis principales que él va a desarrollar en el diálogo, encontramos que el gobierno de la ciudad debe ser un arte basado en un conocimiento y que la sociedad es una mutua satisfacción de necesidades entre sus miembros, cuyas capacidades se complementan. Estas son dos hipótesis, o como les digo yo acá, dos tesis principales que va a intentar desargumentar Platón para dar cuenta de su construcción de esta ciudad ideal en la cual los gobernantes sean para él los filósofos, que son los titulares del conocimiento más profundo y más verdadero acerca de todas las cosas, y por otro lado, esta mutua satisfacción de las necesidades entre sus miembros, que nosotros también podemos llamar de alguna manera como cierta reciprocidad entre los distintos estamentos de la ciudad que va a describir después Platón. Esta es una imagen, digamos, que circula mucho, pero que de alguna manera caracteriza la organización y la estructura de la ciudad, que a la vez está ligada a la antropología, es decir, a la concepción de hombre y de alma que tiene Platón, y también a su teoría ética. Entonces nosotros vemos acá cómo aparece una relación en la que se complementan la concepción del hombre y las distintas partes que tiene el alma del hombre con el lugar que ocupa ese, según, digamos, o sea, recordemos que para Platón el alma tiene como tres partes. Una parte racional, una parte irascible y una parte concupiscible. Cada una de estas partes del alma responden a ciertas virtudes, a ciertas aptitudes y a ciertas competencias que puede lograr ese hombre cuando vive en una sociedad. Lo que él sostiene es que conviven, en todos los hombres conviven estas tres partes, pero que sin embargo en cada sujeto hay una parte del alma que prevalece por sobre las demás. Para determinar cuál es la parte del alma, que a la vez va a estar ligada a una virtud, a una aptitud práctica de la vida en sociedad, para determinar cuál es la parte que prevalece, entonces, lo que dice Platón, aquí es donde aparece la educación como elemento esencial para saber cuáles son las mejores y las mayores aptitudes que puede desarrollar cada hombre dentro de la sociedad. Y a su vez, según el desarrollo de estas aptitudes, ocuparán un lugar en la sociedad.
En algunos textos o en algunos discursos nosotros leemos que ya Platón dividía la sociedad en clases sociales, pero nosotros tenemos que hacer una aclaración acá, porque si bien también dice, como ustedes pueden ver acá, dice que hay clases sociales, en realidad en los términos de Platón, o las clases sociales para Platón no tienen la misma relación de clase que después desarrolla el marxismo. ¿Sí? Esto es fundamental que nosotros tengamos presente porque no es que hay una relación de dependencia de una clase sobre la otra o de jerarquía en la que unos son mejores que otros, porque para Platón, como vimos al principio, digamos, cada uno de estos estamentos sociales o de estas clases sociales son fundamentales para el funcionamiento correcto y el funcionamiento justo de la sociedad. Entonces, dejemos de lado esta idea marxista de que hay una clase social que es jerárquicamente superior, digamos, en esta relación de clase, una que es el proletariado, los trabajadores que dependen de las clases dominantes. En este caso, tal como plantea el desarrollo Platón de su ciudad ideal, no habría una clase dependiente de otras. Todos, cada una de las clases sociales, dependen de que las otras dos funcionen correctamente y cumplan con lo que deben realizar dentro de su estamento para que las otras dos puedan a su vez cumplir con sus propias virtudes de estamento. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense que acá tenemos que cada parte del alma, o sea, que según la parte del alma que prevalezca, ocupará un lugar en la sociedad. Así tenemos. Cuando prevalece la parte racional del alma, que es la parte crítica, reflexiva, que Platón la identifica principalmente con los filósofos, o sea, son los filósofos los protagonistas de alguna manera de esta parte del alma, digamos, ellos serán los que tienen desarrollada la virtud de la prudencia, es decir, la posibilidad del pensar crítico antes de actuar, y ellos son quienes mejor pueden desarrollar las tareas de gobernantes, porque lo primero que van a tener siempre en vista es el bienestar de todos los demás. Cuando lo que prevalece es la parte del alma irascible, que tiene que ver más con los impulsos, con la fuerza y con la valentía como principal virtud, hablamos de que estos sujetos serán partes de la clase social de los guerreros, es decir, que son quienes defienden, o sea, él los llama guerreros, pero tienen como función la protección de toda la ciudad, de todos los miembros de los distintos estamentos. Después tenemos también la tercera parte del alma, que sería la concupiscible, que tiene que ver más que nada con los deseos más mundanos, los deseos que están más vinculados al mundo y al trabajo de la tierra, podríamos decir, al trabajo de los objetos, a los artesanos, a los productores, y cuya virtud es principalmente la templanza. Entonces nosotros encontramos, estos van a ser los productores quienes tienen como función fundamental en la ciudad abastecer. Ellos son quienes abastecen a toda la ciudad para cubrir todas las necesidades y para satisfacer esas necesidades de sobrevivencia, de abastecimiento básico de una ciudad. Y en esta segunda parte del cuadro, nosotros vemos que cuando hay un orden en el individuo, cuando hay un orden en la política, es decir, cuando
cual sea que prevalece, se ocupa un lugar determinado en la sociedad y se desarrolla esa virtud en ese estamento, entonces este triple orden va a dar una ciudad justa. Esa es la manera en la que podemos leer este cuadro y las relaciones en este cuadro. Lo que dice entonces Platón es que la justicia va a aparecer como la reguladora de las relaciones entre los individuos en el Estado, al igual que ordena la relación armónica de las partes del alma en el individuo. O sea, hay una justicia que es individual, que se presenta en la relación que se da entre las tres partes del alma, entre las distintas virtudes que uno puede desarrollar como individuo, y que se define, dice Platón, como hacer que cada uno haga lo que le corresponde o haga lo suyo. ¿Qué hace falta para que en el que cada uno haga lo suyo forme a su vez parte de una sociedad, es decir, forme parte de un estamento? ¿Cómo hacer, dice Platón, esta es la cuestión, de que los guardianes cumplan con su función y los gobernantes cumplan con su función? Para él es al gobierno a quien corresponde, el gobierno corresponde a los mejores por sus capacidades naturales y su educación, sin distinción de ningún sexo. Los gobernantes, dice, deben vigilar que el orden se mantenga por la actitud natural que le corresponde y reciba la educación adecuada a su posición en la sociedad. O sea, para Platón, la educación va a reforzar las capacidades naturales de las personas de acuerdo a la parte del alma que prevalezca, ¿sí? Por eso la educación para él es tan importante, porque además, según el lugar que ocupe en estos tres estamentos, recibirá distintas educaciones. Ustedes van a ver en el texto que nosotros les facilitamos que hay un gran desarrollo, eso vamos a ver ahora igual, pero hay un gran desarrollo de qué tipo de educación tienen que recibir, que lo desarrolla en este diálogo La República, qué tipo de educación tienen que recibir los guardianes, por ejemplo, quienes van a ser los guardianes, y cómo se va gestionando esa educación en los guardianes. O sea, no es no se da todo de golpe, sino que primero se enseña una cosa, después se enseña otra cosa, después, ¿por qué es importante que la preparación física en los guardianes y capaz no tanto, o una vez que de los guardianes continúan la educación para ser gobernantes, la educación matemática o la aritmética, la geometría pasa a ser fundamental para los gobernantes y no así quizás para los otros estamentos? Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y todo el tiempo cómo es transversal la idea de la educación, que es recontraestructurada además, para que cada persona pueda cumplir, pueda hacer lo suyo que le corresponde dentro de la sociedad. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cuál es la preocupación que tiene específicamente. O sea, para Platón, de entrada tenemos que decir que todos los niños pequeños tienen que recibir la misma educación, ¿sí? Porque a medida que van avanzando en la educación, es que va viéndose cuáles son las aptitudes que tiene cada sujeto. Entonces él dice, bueno, serán artesanos y serán productores quienes vayan abandonando la educación, quienes no puedan continuar con la rigurosa educación que es necesaria para ser guardián y mucho más para ser gobernante. Pero él no lo dice, o por lo menos yo cuando lo leí, no noté que sea una cuestión prejuiciosa, ¿sí? O sea, es lo que te corresponde y está bien porque tu función en la sociedad es fundamental para que la sociedad sea justa, ¿sí? Entonces él dice que la educación de los guardianes, los guardianes se tienen que alojar en lugares separados del resto de los ciudadanos, no pueden poseer riquezas, ni propiedad, ni familia.
Y la unión con mujeres solo debe darse en la misma clase. O sea, también hay mujeres que pueden ser guardianes y protectoras de la ciudad. ¿Por qué no tienen que tener nada propio? Él lo explica. Y él dice que ellos tienen que cumplir su papel de forma exclusiva, sirviendo a los intereses de la República. Si ellos tienen intereses particulares o individuales, como puede ser la protección de su familia o la crianza de los hijos quizás, pueden dejar de lado esta función, este desarrollo de su virtud individual, que a su vez es fundamental como virtud social, digamos, o como espacio social y lugar, trabajo en un estamento determinado. Entonces ellos no tienen que convivir con el resto, no tienen que tener relaciones sociales básicamente, salvo con las personas de su mismo estamento. Los gobernantes provienen, dice originariamente, de la clase de los guardianes y son seleccionados de los mejores guardianes. O sea, la educación más rigurosa comienza con los guardianes. Y es de ahí mismo de donde se van seleccionando algunas personalidades, algunas personas que, digamos, se diferencien por sus aptitudes más de prudencia y porque tienen como un pensamiento reflexivo superior. La educación ocupa el centro de sus preocupaciones, ya que la única justificación válida para llegar a ser gobernantes es la de contarse entre los mejores o más sabios. O sea, los gobernantes son las personas más sabias de una ciudad. El filósofo debe alcanzar el saber no solo para el disfrute personal, sino con el fin de devolver como gobernante el cuidado y la educación que la ciudad le ha proporcionado. Fíjense cómo ya nosotros hablamos de reciprocidad, de devolución, volvemos a hablar aquí. O sea, hay un deber ético de todo aquello que me da la ciudad, que me otorga la ciudad, yo debo devolverle. ¿Bien? La justicia social, acá más adelante, si no me equivoco, vamos a ver, perdón que vuelva, que no, para Platón, perdón, ya vuelvo sobre eso. Esperen, vamos a ir a esta diapositiva que dice que entonces, para Platón, la justicia social es, o sea, se presenta igual que en el alma justa, que es aquella en donde la parte racional del alma gobierna por sobre la irascible y la concupiscible. La ciudad ideal será aquella en la que los hombres racionales gobiernen sobre los hombres apetecibles, que son los productores, y sobre los hombres irascibles, que son los guardianes. Pero ojo que tenemos que recordar esa regla que mencionó antes Platón, y es que solo los hombres racionales pueden gobernar porque hay productores y porque hay protectores, ¿sí? Entonces, eso elimina cualquier tipo de autoritarismo y de actitudes, digamos, o de gobiernos dictatoriales, porque en realidad lo que prima como virtud fundamental del hombre sabio y racional es la prudencia. Entonces, la prudencia es siempre observar lo que es mejor para todos antes que lo que es mejor para uno solo, digamos. A esta era la diapositiva que me había quedado recién en la duda, porque lo que hace Platón es describir, como les decía recién, con con mucho entusiasmo, cómo tiene que ser la educación. Entonces, desde los 5 años, todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos, comienzan su educación en la ciudad. Y va él desarrollando cuáles son los temas, las materias que se van a enseñar. Y así van
avanzando, digamos, entre los 5 y los 20 años van a estudiar música, poesía y gimnasia. Después, entre los 30 y los 20 años, los hay determinados, o sea, acá ya a los 20 años empieza a dividirse la población entre quienes van a seguir con el arte militar, es decir, quienes van a empezar su formación para ser guerreros, protectores, defensores de la ciudad, y que a la vez estudian matemática. Entonces, de los 20 a los 30 años van a estudiar y ya empiezan a ser defensores de la sociedad, el arte militar y las matemáticas, y al final de este periodo es donde se selecciona a quienes van a continuar con la educación. Es decir, al grupo selecto de sabios, o sea, de quienes ya se distinguen de los defensores, para ir desarrollando aún más la virtud de la prudencia e ir desarrollando más su parte del alma racional. Entonces, entre los 30 y los 35 años se desarrolla la dialéctica, que recordemos que es el método de Platón, que es este método de diálogo con uno mismo, a partir del cual comienza uno a recordar todas las verdades de las ideas, de las cosas, digamos, aquí, en el estudio de la dialéctica y en el método dialéctico de Platón, nosotros vemos cómo se desarrolla y cómo se vincula la metafísica platónica con su concepción del mundo sensible y del mundo inteligible, y también la inmortalidad del alma, ¿bien? Porque el alma que habitó en algún momento en el mundo de las ideas, y que ese, o sea, el mundo de las ideas, el mundo inteligible, es el mundo real, es donde existen las ideas verdaderas y al que uno puede acceder a partir de este método. Y entre los 35 y los 50 años se va formando con mayor profundidad, digamos, y ya con prácticas específicas y ocupación de cargo, a los futuros gobernantes, que como dicen van de a poco ocupando cargos y distintas responsabilidades para que luego, después de los 50 años, ya se ocupen de los asuntos de la ciudad como gobernantes. Fíjense qué interesante, porque la gente joven, o sea, hoy incluso una persona de 50 años no es una persona mayor, pero sí lo era en esta época de Platón. O sea, ya a los 50 años era alguien con mucha sabiduría, porque había recorrido mucha educación, ¿sí? Ahora, como para ir cerrando, vamos a ver cuál es la relación entre ética y política. Nosotros habíamos dicho, o mejor dicho, no habíamos dicho, Platón dice, y por lo que nosotros podemos ver, para él la ciudad tiene que ser completamente estructurada, ¿sí? Esta distinción entre estamentos tiene que ser para él muy rígida y tiene que ser muy selectiva. ¿Para qué? Esto podríamos nosotros considerarlo negativo, digamos que sea tan rígida puede ser negativo, pero también puede ser positivo, que sea selectivo en el sentido de que si puede identificarse con claridad qué persona tiene que, perdón, qué persona tiene que ocupar cada lugar, también tenemos que ver que esa persona que ocupa el lugar que le corresponde, en el estamento que le corresponde, va a desarrollar su mayor virtud de una forma más completa. Entonces, o sea, si nosotros recordamos que la educación lo que va a hacer es reforzar las capacidades naturales de las personas, naturalmente nosotros seremos productores, o naturalmente seremos protectores, o naturalmente seremos gobernantes. Lo que va a hacer la educación es reforzar el lugar, o sea, que a nosotros nos corresponde ocupar según los mayores intereses de la ciudad, que a la vez son
nuestros mayores intereses, ¿sí? Entonces, la cuestión política es a la vez una cuestión ética porque tiene que ver con lograr la felicidad de cada persona. O sea, el mayor desarrollo personal se va a dar en el mismo estamento en el que soy como individuo necesario para que esta ciudad sea justa. ¿Bien? Entonces, Platón dice que la virtud no es solamente el desarrollo individual, digamos, no alcanza con el desarrollo individual de la virtud, sino que a la vez esa virtud que naturalmente yo poseo, consecuencia de que la ciudad me da una educación en la cual se prioriza esa capacidad natural, yo voy a ser una persona virtuosa, feliz, más allá que es Aristóteles el que habla de la felicidad, pero bueno, voy a ser virtuosa porque voy a estar completamente desarrollado como individuo y a la vez va a tener mi virtud una dimensión social que es que en la ciudad voy a hacer lo que me corresponde para que sea una ciudad justa. Entonces, para que la virtud pueda ser descubierta por cada uno, como lo sostenía Sócrates, supone que la ética es una episteme, es decir, una ciencia en sentido platónico. ¿Sí? ¿Recuerdan esta distinción entre doxa y episteme? Bueno, requiere cierto análisis reflexivo, por eso es una episteme. Esto significa que los juicios de valor que regulan la conducta del individuo se fundamentan en verdades objetivas con validez universal y no en opiniones y preferencias subjetivas, como sostienen los sofistas. Esto es importante, digamos que volvamos a la primera parte del conflicto que se da en el concepto de justicia y cómo definen los sofistas Areté, Psique, no, perdón, Lerele, es mío, discúlpenme. ¿Cuál es ese conflicto que se da ahí? Hay que volver sobre eso, porque eso es lo que impulsa a Platón a decir que los juicios de valor que se dan en la ciudad, es decir, las cuestiones que hay que resolverlas, no se pueden resolver basadas en hechos o en opiniones subjetivas, sino que tienen que estar sustentadas por juicios universales. Esos juicios universales solo se puede dar en una dimensión crítica reflexiva de episteme. ¿Bien? ¿Dónde se da la episteme? Digamos, como forma de pensamiento, fundamentalmente en quienes tienen mayor acceso al mundo inteligible, al mundo de las ideas, que serán quienes, los sabios, los filósofos. ¿Bien? Muy bien. Espero haber sido clara en mi presentación. Disculpen mis repeticiones, es peor cuando estoy sola, pero bueno, la idea es tener un poco más de... un poquito más de explicación de estos temas. Vamos a facilitarle también una guía de lectura de esta segunda parte, pero entendemos que con este panorama que les ofrezco con este pequeño power, en donde se desarrollan algunas de las ideas principales de Platón, queda claro cuál es el camino que ustedes tienen que seguir en la lectura del texto, cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta y cuáles deben prevalecer, digamos, en sus resúmenes, en sus subrayados de ideas principales. Y por favor, si tienen dudas, las vemos el día lunes. ¿Bien? Pero básicamente con esto ya cerramos Platón. Los veo la próxima, que estén muy bien. Muchas gracias. Esperen que tengo que dejar de grabar. Adiós.